Hola, soy Rubén Medina, consultor del Museo Contemporáneo de Arte de Madison, y tengo el placer de presentar a usted la exhibición Los Grandes del Arte Moderno Mexicano. En los años 20 y 30 del siglo XX, la Ciudad de México se convierte en el centro del mundo. Es el escenario de una gran revolución social, política y estética. La revolución busca romper con el siglo XIX, modernizar el país en todas sus áreas, incorporar en el arte una estética vanguardista y nueva tecnología, y crear una nueva narrativa de la nación y la identidad nacional. A México llegan docenas de artistas, escritores y figuras políticas de muchos países. En México se desarrolla una vanguardia heterodoxa, atenta a las transformaciones europeas, pero sobre todo a sus tradiciones culturales, idiosincrasia y momento histórico. Frida Kahlo, aunque es una figura fundamental del arte mexicano, en vida su pintura circuló esporádicamente y solo amigos y personalidades del mundo artístico compraron sus cuadros. En contraste con el arte monumental y público de los muralistas, las pinturas de Kahlo son miniaturas. Obsesivamente utilizó el autorretrato y la imagen del cuerpo para inscribir su existencia física, onírica y psicológica. Su personalidad carismática y exótica, caracterizada por sus actividades políticas, corrosivo humor, uso de malas palabras y atuendos indígenas, llamaba la atención de sus contemporáneos, pero encuentra un periodo más receptivo a su arte y persona en las últimas décadas del siglo XX. En los 90, Kahlo se convierte en una pintora canónica, altamente cotizada en el mercado del arte y una figura de culto internacional. El culto se debe a que Kahlo rompe las reglas del arte, la normatividad heterosexual y el papel exclusivo de los hombres en la cultura, y por inscribir en sus pinturas una visión compleja y problemática de un sujeto postrevolucionario, alegorizado muchas veces en su propia persona. Su pintura dialoga con el pasado y presente indígenas, el mestizaje, las relaciones amorosas, la tecnología, el dolor, el capitalismo, los sueños y pesadillas y la naturaleza local. Además de los autorretratos y retablos, Kahlo pintó varias naturalezas muertas. En estas, las flores representan diversas emociones humanas, como el deseo, el amor sexual, el dolor y la ambigüedad. Las frutas incluyen referencias sexuales, especialmente las que aparecen cortadas mostrando las semillas como papayas, sandías y pitayas, o aluden al exterior del cuerpo humano. Las frutas a veces incluyen un motivo político en los colores o al incluir una bandera. El cuadro Las Pitayas, de 1938, se ha visto como una alegoría del ciclo vida y muerte o de la vida acosada por la muerte. El esqueleto, la muerte, es una presencia fantasmal sobre las frutas. Las pitayas, en yuxtaposición a la enorme roca inerte, expresan a la vez vulnerabilidad y vitalidad, enfatizadas por el color y hallarse abiertas. La universalidad del tema, no obstante, contrasta con el elemento nativo de la fruta del cactus y los colores, aludiendo al momento presente. Vemos en la pintura la tensión entre lo universal y lo local, entre el presente y el futuro, entre lo personal y lo colectivo. Manuel Álvarez Bravo es el fotógrafo más importante del mundo hispánico. Transforma la fotografía documental en un arte en sí mismo con un lenguaje personal.
La incorporación de la fotografía a México fue en 1840 y durante 3 décadas se desarrolla variadamente con un sentido documental. La guerra entre México y Estados Unidos fue la primera en ser fotografiada. Un sentido etnográfico y sanitario, por ejemplo, retratar individuos que atentaban contra la normatividad social como prisioneros, prostitutas, locos y como reproducción de poderosas imágenes de las clases altas. Durante su largo régimen, 1875-1910, Porfirio Díaz contrata fotógrafos a fin de mostrar imágenes de progreso y modernización del país. La revolución, principalmente durante la etapa bélica 1911 a 1920, retoma el impulso documental en el que emergen miles de fotos de líderes, campesinos, mujeres, batallas, reuniones, asambleas, ejecuciones y escenas cotidianas. Las fotos tienen un énfasis documental, pintoresco, exótico, pero también crítico y artístico. La dimensión artística aparece íntimamente ligada a la búsqueda de la identidad nacional. En este contexto, Álvarez Bravo se opone al pintoresquismo de la época que objetiva, fija, exotiza y funde figuras humanas y naturaleza, negándoles agencia e individualidad. Álvarez Bravo fotografía desnudos, indígenas, niños, paisajes, interiores y exteriores de casas, patios, pintores, escritores y escenas cotidianas y urbanas. Invita a ver de modo diferente y descubrir una compleja identidad nacional a través de contrastes de luz y sombra, composición y juxtaposición de objetos, pose de figuras, atuendos y sutiles símbolos culturales que funcionan como metonimias y metáforas. En el Día de los Muertos, 1933, una mujer sostiene en sus manos una calavera de azúcar que irónicamente personifica el amor o lo que fue el amor. La composición de la foto es significativa, pues la imagen de la muerte y del culto indígena contrasta con el crucifijo cristiano que lleva la mujer en el cuello, aludiendo al catolicismo híbrido del país. Asimismo, la mirada de la vendedora o compradora es enigmática. Sus pensamientos pueden a la vez referirse a la asociación de la muerte calavera con la dulzura del amor en el ciclo cotidiano de vida y muerte y a la búsqueda de complicidad de la mujer en la foto con el observador. La clave de la foto es la ironía que se establece entre la mujer y la calavera, lo que revela una compleja visión de la vida. La foto conecta magistralmente en su composición el nivel individual, la mujer, el cultural, el culto de la muerte y el universal, el ciclo perpetuo de vida-muerte. David Alfaro Siqueiros tuvo una vida bastante combativa en la política y el arte. Fue teniente durante la Revolución, coronel en el ejército republicano en España y estuvo encarcelado varias veces. A menudo dejaba algún proyecto pictórico por continuar su actividad política. Tuvo menos atención y prestigio que otros muralistas debido a su militancia comunista, su feroz antitrotskismo y ataques virulentos a otros pintores, como a Rivera. Sin embargo, es el muralista que más experimenta con las técnicas pictóricas, los materiales plásticos y espacios políticos, la estética marxista, y termina integrando pintura, escultura y arquitectura con el fin de hacer un arte integral, interdisciplinario
y que involucre al público. El gran tema de su pintura es la conexión entre la historia de la humanidad y la historia de México. Sus pinturas se caracterizan por mostrar visiones en pugna de la sociedad, burguesía, trabajadores, y visiones más complejas y simbólicas del mundo. Los cuerpos de los hombres y mujeres aparecen agigantados, con manos enormes para transformar la naturaleza y dominar la tecnología, enfatizando el papel del trabajo en la transformación humana. Sus pinturas también presentan una tensión entre la realidad presente y la utopía del futuro. Realizó el mural más grande en México, el Poliforum Cultural, en el que integra la pintura, la escultura y la arquitectura. Es un foro múltiple para actividades culturales y políticas que contiene murales al exterior e interior representando la marcha de la humanidad en la Tierra y hacia el cosmos. El mural interior también es giratorio y varias esculturas integran el proyecto. Siqueiros realizó una veintena de litografías y grabados durante su vida. La litografía presente es un retrato de Moisés Sáenz, un pedagogo mexicano que estudió en México, París y en la Universidad de Columbia, y a mediados de los años 20 desarrolló el sistema de educación secundaria y técnica y los estudios indigenistas. La imagen revela características propias del arte de Siqueiros, una cabeza monumental con rasgos imponentes, contrastes de luz y sombra y el gran sentido de la presencia humana en el tiempo. Como figura de un intelectual de la revolución, la imagen revela asimismo varias cualidades de su persona: raciocinio, fortaleza, autoridad, concentración, dedicación, armonía personal. Estos valores aparecen en el detallado cuidado del cabello ante su impulso natural, la mirada enfocada a otro asunto que el observador, los rasgos perennes y escultóricos del rostro. El intelectual es un superhombre.